Muy buenas tardes, bienvenidos todos a nuestra reunión de miércoles por la noche. El día de hoy continuar nuestro estudio en el Antiguo Testamento y el día de hoy comenzamos un nuevo libro, el libro de Samuel, primer libro de Samuel. Y vamos a estar meditando en este libro algunas semanas, y no solo en el siguiente libro. ¿Por qué digo esto? Pues porque son dos libros realmente, primero y segundo de Samuel, que vamos a estar estudiando y vamos a estar viendo de qué se trata. Pero antes de continuar quisiera que oráramos. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo, ¿ok? Vamos a hacer una oración. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias por tu bondad, Señor, por amarnos, por recibirnos el día de hoy, Señor, delante de ti, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor, que es lo que el día de hoy nos da esta confianza de acercarnos a ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que el día de hoy, Señor, nos lleva a ti, Señor. Y podemos orar y podemos confiar en que tú nos oyes y pedir las cosas, Señor, que estén de acuerdo a tu voluntad, Señor, sabiendo que serán cumplidas. Y sabemos que esto es tu voluntad, Señor, que nos guíes en tu palabra y que nos enseñes lo que tu palabra enseña y dice, Señor. Ayúdanos a entender lo que está escrito, Señor, y que podamos poner en práctica todo lo que tú nos quieres hablar y enseñar el día de hoy, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones en este día. Gracias por dar la oportunidad de el día de hoy iniciar este estudio en el libro de Samuel. Permítenos aprovechar cada estudio, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas y seas manifestado en ellas, Señor. Por favor, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te decía que vamos a estar estudiando el primer libro de Samuel y el segundo, porque originalmente estos dos libros, primer libro y segundo libro de Samuel, eran un solo libro, pero posteriormente fueron divididos en dos libros. Y lo interesante es que después de que fueron divididos en dos libros, se les dio el nombre de Primero y Segundo de Reyes. Y tú dices, bueno, pero nosotros tenemos un libro que es Primero y Segundo de Reyes. Bueno, esos libros, Primero y Segundo de Reyes, realmente eran Tercero y Cuarto de Reyes. O sea, eran 4 libros de Reyes. Pero ya en nuestra Biblia aparecen como Primer libro de Samuel, Segundo libro de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, ¿sí? Que está enfocado en esa transición del tiempo de los jueces al tiempo de los reyes. Ahora estudiaremos este libro, primero y segundo de Samuel, como una unidad. Por eso le hemos titulado a este estudio, basado en el primero y segundo libro de Samuel, Un trono para siempre. Un trono para siempre, porque esa es la promesa que Dios le hace a David, ¿no? Vamos a ver en el primer libro cómo el pueblo le pide a Dios que les dé un rey como las demás naciones. Pero Dios en el segundo libro le hace una promesa a David, le dice, el rey que va a venir y va a permanecer eternamente, vendrá por medio de ti. Y es una promesa del Mesías, Jesucristo, es el trono para siempre, ¿verdad? Detrás de todo esto y lo que vamos a estar estudiando es Dios gobernando, Dios dirigiendo a su nación, ¿sí? Aunque la nación ya no lo está rechazando, lo va a rechazar, como vamos a ver más adelante, Dios sigue siendo el gobernador, sigue siendo el rey de ellos, ¿verdad? Y así lo va a demostrar. Entonces estudiaremos estos libros, como te decía, como esa unidad. El primer libro de Samuel tiene, como te decía, el objetivo de narrar la transición del libro de los jueces, el tiempo de los jueces, ¿no? De ese gobierno de Israel en el libro de los jueces, al gobierno de la monarquía en los reyes, ¿sí? De Samuel, el último juez, a Saúl, el primer rey, ¿no? Ese es el primer libro. Ya el segundo libro va a narrar ya el segundo rey, que es David, y toda la historia de David, que vamos a estar estudiando más adelante. Pero aunque Dios había dicho que Israel iba a tener un rey, esto donde lo dijo, Deuteronomio 17 en la ley, ya lo estudiamos, solamente anótalo para que veas. Había unas leyes acerca del rey de Israel, de los reyes como tenían que ser, en Deuteronomio 17, 14 al 20. Pero aunque Dios había hablado de esto, esa no fue la intención original de Dios. ¿Por qué? Porque Él era el rey de Israel. Sí, Él era el rey de Israel. Recordemos que el nombre de Israel significa gobernado por Dios. Y Dios había levantado una nación para guiarla, para gobernarla, para poder reflejar su carácter en esa nación y que las demás naciones pudieran conocerle, ¿verdad? Pero, pues bueno, lo que sucedió fue que Israel desecha a Dios. Déjame leer 2 versículos en este libro donde podemos ver claramente eso. En el capítulo 8, lo vamos a ver más adelante, pero fíjate lo que sucede en el capítulo 8, verso 7. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Es cuando le piden rey. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Se dan cuenta? El propósito de Dios original no era ese, no era que fueran gobernados por reyes humanos, ¿verdad?
verso 12 del capítulo 12, verso 12, dice, habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Entonces, claramente este libro nos muestra que Dios es el rey de Israel en este momento. Aún en el tiempo de jueces, Dios está gobernando y reinando a través de los jueces, ¿verdad? Pero desde un principio no fue así. La intención de Dios ni siquiera era levantar jueces, ¿verdad? Desde un principio la nación de Israel podía haberse conducido por sí misma sin la necesidad de un juez o de un rey humano. ¿Por qué? Porque Dios les dirigía por medio de la ley, por medio del sacerdocio. Dios les dio toda una institución para que Él pudiera manifestarse y dirigirlos. Y así lo hizo en un principio, pero ellos menospreciaron eso. Israel empieza a menospreciar a Dios. Es lo que vemos en el juez, la apostasía, ¿verdad? Y terminan exigiendo un rey humano como las demás naciones. En el libro de Samuel vemos esa historia, esa transición, pero vamos a ver también muchas historias, ¿no? Y podemos ver por lo menos 4 hombres, ¿no?, importantes, 4 grandes hombres de la Biblia. 3 de ellos, el otro a lo mejor no se menciona tanto, pero el primero es el sacerdote Elí. Él era el sacerdote en ese momento, ¿verdad? Se conoce por su labor, pero también tristemente se conoce pues por su mala labor con sus hijos, ¿verdad? Adelante vamos a hablar acerca de esto. Viene también el profeta Samuel, ¿no?, que es el que vamos a estar estudiando. Y estos dos, tanto Elí como Samuel, ellos fungieron no solo como sacerdote, profeta, que Samuel también fungió como sacerdote, también fungieron como jueces, ¿no? Son llamados jueces en este libro. Y obviamente Samuel es el último. Veremos también al primer rey de Israel, que es el rey Saúl, ¿no? Vamos a ver la historia del rey Saúl. Y vamos a ver al más grande rey de Israel, que es el rey David, ¿verdad? El hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Entonces vamos a estar meditando en todas esas historias. Y obviamente el libro de Samuel es un libro histórico, ¿verdad? Historias verdaderas, donde Dios se manifestó a hombres de verdad, hombres como tú y como yo, hombres de carne y hueso, hombres con pecado, con debilidad. Y vamos a aprender más acerca de Dios, pero también vamos a aprender acerca más de nosotros, ¿no?, y nuestra necesidad del Señor. Entonces va a ser un tiempo muy, muy padre el poder estar meditando en estos 2 libros, ¿ok? Pero vamos a comenzar y comenzamos con el nacimiento de Samuel, ahí en primer capítulo de 1 de Samuel, capítulo 1. Vamos a comenzar. Dice así el versículo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroaham, hijo de Eliub, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Aquí comienza la historia, ¿no? Nos presenta a la familia de un hombre llamado Elcana, ¿sí? Y él lo que nos dice, algo que nos dice su descendencia, dice que venía del monte de Efraín, era Efrata. Algunos, al ver la descendencia de él, lo conectan con los levitas. O sea, no es que él fuera de la tribu de Efraín, sino él era levita, vivía en una de las ciudades levitas, pero entre la tribu de Efraín, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver después cómo su hijo, Samuel, se convierte no solo en juez, sino sacerdote. Y si tú recuerdas, los sacerdotes tenían que venir solamente de la tribu de Leví, ¿verdad? No podían ser de otra tribu. Entonces, él realmente venía de la tribu de Leví, pero vivía ahí en una ciudad de levitas en Efraín, por eso se le dice que era de Efraín, ¿no? Efrateo. Entonces, este hombre, lo que nos dice y nos empieza a dar información, tenía 2 mujeres, él tenía 2 esposas, Ana y Penina, ¿no? Entonces empezamos a ver esto, pues decir, o sea, ¿cómo? O sea, un hombre con 2 esposas, ¿no? Sí, Elcana tiene 2 mujeres, pero esa no era la voluntad de Dios, ¿no? Hay que poner atención en esto. Debemos recordar que aún estamos en este periodo caótico, en este periodo de apostasía del tiempo de los jueces, ¿sí? O sea, ya estamos en ese tiempo. Muchos conectan el primer capítulo de Samuel con después del capítulo 17 del libro de jueces, ¿no? Que nos habla de último juez, ¿no? Que se menciona ahí, que es Sansón, ¿no? Después comienza la historia de Levita y etcétera, etcétera, pero realmente nos conecta, muchos lo conectan desde ahí, ¿no? Del capítulo 16, ¿no? Y continúa entonces con Samuel, ¿no? Que será el último juez, pero es la transición que nos va a llevar
hacia la monarquía. Entonces, estamos en ese tiempo todavía, un tiempo caótico, un tiempo de apostasía, ¿verdad? Un tiempo pues muy mal para Israel, ¿no? Donde realmente ellos pues le dieron la espalda a Dios, ¿no? Sus leyes las echaron a sus espaldas, ¿no? Y decidieron simplemente pues desechar a Dios, hacer un lado a Dios, ¿verdad? Entonces el primer libro de Samuel comienza ahí, en ese tiempo, en el tiempo de jueces, para llevarnos al tiempo de reyes, como te decía, ¿sí? Y tenemos que recordar, bueno, cómo terminó el libro de jueces. Ustedes recuerdan, ¿no? Déjame citar el último versículo de Jueces 21, verso 25. Dice así: en estos días no había rey en Israel. Claro, el libro de Jueces obviamente fue escrito ya en el tiempo de la monarquía, porque ya se conoce que ya había reyes, pero el autor de Jueces está simplemente narrando lo que ha sucedido y da por hecho esto. Era muy diferente a lo que estaba pasando, lo que va a suceder en Reyes. En ese tiempo no había rey en Israel. ¿Y qué era lo que identificaba ese periodo? Y no solamente aquí, muchas veces lo cita en Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Entonces, pues no es de extrañarnos, que este hombre, el Cana, tuviera dos mujeres, porque está en un periodo pues, donde Israel no está obedeciendo a Dios. ¿Sí? Ahora, el plan de Dios, pues no es ese. El plan de Dios en el matrimonio siempre ha sido uno. ¿Sí? Es un varón y una mujer. ¿Sí? Cualquier cosa que esté fuera de ese orden está fuera del plan y del diseño de Dios y no va a funcionar, no va a dar gloria a Dios, que ese es el propósito del matrimonio. Tenemos que recordar esto. El propósito del matrimonio no es que tú seas feliz, no es que tu cónyuge sea feliz. El propósito del matrimonio es agradar a Dios y glorificar a Dios. Es el propósito del matrimonio. Dios lo instituyó, no lo creó con ese fin, glorificar al Señor. Y la única manera de que ocurra eso es con un varón y una mujer. No es un varón y dos mujeres. No son dos varones, no son dos mujeres. Es ese orden, un varón y una mujer comprometidos, ¿no?, a unir sus vidas, ¿verdad?, y formar una familia para glorificar a Dios. Entonces, obviamente no es el plan de Dios, pero ahí está. Ahora, ¿por qué vemos en la Biblia historias como esta? ¿Por qué vemos hombres que tienen dos mujeres? No es el único hombre, ¿no? Jacob tenía dos esposas, ¿no? Vemos otros hombres que tenían dos mujeres. Quizá algún libro o algún escrito o un artículo escrito por hombres ocultaría o omitiría algo así, pero no el libro de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el propósito de revelar la verdad al hombre. Y parte de esa verdad es que somos hombres y mujeres pecadores, necesitados de redención. Entonces Dios no va a ocultar algo así. Dios va a decir, sí, ese es el pecado. Esa es la condición del hombre cuando decide hacerme a un lado. Eso es lo que va a suceder. Va a vivir de esta forma, en pecado. ¿Sí? Pero eso nos va a entender que necesitamos un Redentor, un Salvador, que es Jesucristo. Ahora, sí, muchos son los que hoy en día se atreven a tener dos o más mujeres, pero eso no los hace más hombres como ellos creen, sino los hace más pecadores y más necesitados de arrepentimiento y más necesitados de la gracia de Dios y más necesitados de un Salvador. Por eso en la Biblia vemos historias así, hombres, mujeres pecando contra Dios, ¿sí? Así que no veamos estas historias, estos pecados como permisivos, ¿sí?, que aparecen como, pues Dios los permite, están ahí en la Biblia es porque Dios los permite. No, están ahí porque Dios quiere mostrarnos cuán pecadores somos y cuán necesitados estamos de Él, ¿ok? Bueno, además, y regresando al texto, a continuación veremos los problemas que tenía este hombre por tener dos mujeres, ¿ve? Vamos a ver eso. Pero antes de continuar, nos da un dato más, al final verso 2. Dice, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y aquí empiezan los problemas, ¿verdad? El problema no es que Ana no tuviera hijos o que Penina tuviera hijos. El problema es que eran dos mujeres, ¿no? Una con una necesidad, ¿no?, que la otra tenía. Entonces va a haber un problema ahí. En ese tiempo, hablando de la situación de esta mujer Ana, ¿no?, porque nos vamos a enfocar en ella se enfoca la historia. En ese tiempo, viendo su afrenta, ¿no?, porque era una afrenta, ¿no?, el ser estéril, no poder tener hijos. Esa necesidad, realmente era una necesidad para una mujer, era una afrenta pues difícil, porque los hijos eran vistos como una bendición de Dios realmente. Aún se creía que pues cuanto más hijos tuvieras,
pues mejor, iba a ser más bendecido por Dios. Déjame leer esto, y esto lo vemos, se escribe más adelante, pero en Salmo 127 vemos ese pensamiento, ¿no? Fíjate lo que dice el Salmo 127, verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Te das cuenta? O sea, herencia de Jehová son los hijos. Y pon atención a eso porque al final vamos a ver esto. Vamos a recordar esto. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿Te das cuenta? Para una mujer que era estéril, esto le pegaba porque no podía ser estimada de esta manera. Cosa de estima el fruto del vientre. Un vientre que podía dar fruto. Era un vientre que se estimaba, se valoraba, ¿no? Dice, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado, ¿te das cuenta, verso 5? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Entonces lo que te comentaba, ¿no? Se creía que en cuantos más hijos, pues más bendecido eras, mejor. ¿Sí? Entonces, pues sí, la falta de hijos era vista como una aflicción. Muchos hasta lo veían como una maldición de Dios, porque si la bendición es tener hijos, entonces no tener hijos era una maldición. Bueno, así lo veían ellos, ¿no? Desde antes, hace rato mencionaba la historia de Jacob también, menciona a Jacob con sus dos mujeres, Lea y Raquel, muy similar, ¿verdad? Lea, eran hermanas ellas, no la diferencia, pero Lea podía tener hijos, Raquel no. ¿Sí? Y Raquel se encontraba en esa situación y sentía que era una maldición al grado de que a Dios le exigía, le exigía a su esposo y le decía, dame hijos o si no, me muero, le dice a él. Le dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Prefiero estar muerta a estar viviendo esa afrenta, ¿no? Entonces, esa es la manera en que esta mujer estaba viviendo, ¿no? Con este hombre, con su esposo, ¿no? Esta mujer, Ana, con esa afrenta. Pero vamos a continuar leyendo, verso 3. Y todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces aquí vemos cómo se va desarrollando la historia y empezamos a ver pues más de cerca la problemática en esta familia, ¿no? Para empezar, lo primero que vemos aquí es que este hombre llamado Elcana era un hombre religioso, ¿sí? Vivía en religiosidad, ¿no? No estoy hablando de piedad, que era un hombre religioso que realmente había piedad en él. No estoy hablando de la religiosidad en un mal sentido, ¿sí? Como mucha gente el día de hoy. Porque cada año este hombre sube a Silo, que lo vimos en Jueces, fue el lugar donde se estableció el tabernáculo y iba a estar ahí por más de 300 años. Lo vamos a ver más adelante cómo lo quitan de ahí el tabernáculo. Pero estuvo ahí durante todos esos años. Entonces tenía que subir a Silo, porque ese era lo que Dios había pedido, que fueran al lugar que Él les había pedido para ofrecer sus sacrificios. No en cualquier lugar, tenían que ser ahí en el tabernáculo. Entonces Él religiosamente subía a Silo cada año para ofrecer sacrificios a Dios. Sin falta, lo que vemos aquí, sin falta cada año, ahí estaba el Elcana presente con su sacrificio, pero con sus dos esposas. ¿Sí ves la religiosidad de la que te hablo? Sí. O sea, traigo sacrificios, pero vivo en pecado porque tengo dos mujeres. Sí. O sea, no podemos servir a Dios de esa manera. Si tú piensas que puedes seguir viviendo en pecado porque pues cada domingo vas a la iglesia, cada miércoles vas a la iglesia, o sea, eso es religiosidad y eso no agrada a Dios definitivamente. ¿Sí? Claro, no se va a enfocar en Elcana, se va a enfocar más en Ana. Seguramente Dios trató eso con Elcana de alguna manera, pero es lo que vemos aquí, ¿no? Así se ve la religiosidad, como una adoración falsa al Señor. Estás cada año ahí, cada momento, pero en tu corazón Dios no gobierna, Dios no está presente. Eso es lo que pasaba con Elcana. La única manera de adorar a Dios correctamente es a través de la santidad. Es lo que la palabra nos enseña. A través de la santidad es la única forma que vamos a poder adorar a Dios. Quiero citar el Salmo 29, verso 2, donde dice esto, y es una frase que se repite en los Salmos. Salmo 29, 2, fíjate lo que dice. Dad a Jehová
Y es David de quien escribe esto, que vamos a ver más adelante, el rey David. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Está diciendo, dale a Dios, o sea, debida a su nombre. No solo le debemos a Dios eso. Darle gloria a su nombre. Y dice a continuación, adorar a Jehová. Fíjate lo que dice, ¿en dónde? En la hermosura de la santidad. Aquí lo vemos claramente. Sin santidad no hay adoración para el Señor. No importa cuántas veces vayas a la iglesia, cuántos discípulos hayas tomado, si tú no estás viendo santidad, estás viendo una religiosidad solamente. Tu adoración es falsa, es hipocresía. Y lo peor es que te estás engañando tú solo, porque a Dios no lo vas a engañar, ¿verdad? Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, es lo que dice la palabra. Entonces, continuamos viendo a este hombre, sube, el texto nos presenta también al sacerdote Elí, ¿no? Que ya lo empezamos a ver aquí, haciendo mención de sus dos hijos, quienes eran sacerdotes también, Ofni y Finés. Más adelante veremos la historia de Elí y sus dos hijos, una historia muy triste, pero el autor aprovecha para introducirlos en la historia, ¿sí? Pero la narración regresa a Elcana y su familia, ¿no? En el verso 4 dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas. O sea, no tenía solamente un par de hijos, o sea, tenía hijos e hijas, pero todos ellos eran con Penina. Imagínate esta pobre Ana, no viendo cómo otra tuvo hijos y ya ni un solo hijo, ¿sí? Esa era la aflicción de esta mujer. Y daba a cada uno su parte, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, ¿sí? Cada que Elcana ofrecía sacrificio, ¿qué se refiere esto? Daba su parte a cada miembro de su familia, a sus hijos, sus esposas. La parte a la que se refiere el texto era la comida ceremonial, ¿sí? Que hacían con el resto de los sacrificios que no se consumían en el holocausto. Como la ley dictaba, algunos de los sacrificios que no se consumían totalmente, ellos participaban en una ceremonia y la comían junto con el sacerdote o la comían ellos. Entonces lo que está diciendo, de eso daba parte a su familia, a su esposa, a sus hijas, pero Elcana repartía así a cada uno, a Penina su porción, a sus hijos, cada uno de ellos su porción, pero con Ana era diferente, él daba una parte escogida, o sea, escogía lo mejor para ella. ¿Por qué dice el texto? Porque la amaba, ¿sí? Elcana amaba a Ana. Realmente Elcana se casó con Ana, y al no poder tener hijos, tomó por mujer a Penina para poder tener hijos, ¿sí? Te puedes decir, bueno, hizo una buena obra, sí, pero aún así eso es pecado delante de Dios. Aparte, Dios puede darle hijos a Ana, y es lo que vamos a ver, ¿verdad? Pero vamos a ver la historia. Entonces, pues Ana podía ver cómo su esposo pues hacía esto, repartía a su otra esposa, a los únicos hijos de su esposo, que no eran sus hijos, ¿no? Parte del sacrificio. Y Ana en verdad vivía con una calma en su corazón, porque podía ver eso y decía, pero, o sea, a mí sí me das el escogido, me das lo mejor, pero yo no tengo hijos, ¿sí? Ella no podía disfrutar de ese amor que su esposo tenía por ella. No solo por ser estéril, por estar en esa condición, sino también por la rivalidad de la otra mujer de su esposo, ¿sí? El texto, y lo deja muy claro, muestra que había rivalidad entre ellas, ¿sí? Fíjate lo que dice verso 6, ¿no? Y su rival la irritaba, o sea, Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola. ¿Sí? Penina, quien tenía hijos con Elcana, irritaba a Ana. ¿Por qué? Pues porque veía la preferencia de su esposa hacia Ana, precisamente. Entonces está rival, o sea, por un lado estaba Ana, que no tenía hijos, por otro lado Penina viendo que su esposo realmente amaba a Ana y no la amaba a ella. Entonces, ¿se dan cuenta de esto? Ninguna de ellas estaba tranquila. Ninguna de ellas tenía gozo en su matrimonio. Y eso es lo que sucede cuando tienes dos mujeres, ¿verdad? Y esto ocurría cada año. Todo el tiempo estas mujeres vivían en rivalidad. Ellas ni siquiera pueden adorar a Dios. ¿Te das cuenta? Están ahí, en el templo. Bueno, tienen ahí templo en el tabernáculo, adorando a Dios, pero no pueden porque sus corazones tienen rivalidad. Sus corazones, pues hay amargura, hay resentimiento. ¿Se dan cuenta de eso? Otra cosa que vemos muy claro, y lo menciona 2 veces, es que ella era estéril porque Dios lo quiso. La frase Jehová no le había concedido tener hijos lo hace 2 veces, ¿te diste cuenta? En el versículo 5 y en el verso 6, al final de cada versículo lo dice así: Jehová
no le había concedido tener hijos. El texto lo deja muy claro. Si tú dices, ¿pero por qué? O sea, Dios no amaba a Ana. Sí, sí la amaba. Y la amaba tanto que permitió esto en su vida. Porque se va a glorificar de una forma muy poderosa. Y lo vamos a ver al final. Claro que eso estaba en el plan de Dios. Para Ana esto era una afrenta, como decía, una desdicha, un sufrimiento, pero para Dios sería una oportunidad de manifestar su poder. Dios usaría la matriz estéril de esta mujer de Ana para cumplir su propósito de levantar al último juez y el primer profeta de Israel, Samuel, precisamente. Entonces, al ver su aflicción, veamos lo que hace Elcana. Sí, ella está afligida, dice el verso 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea, Ana estaba llena de amargura, llena de tristeza. No solamente lo vemos en que lloraba, sino no tenía hambre, no comía, no tenía las ganas de comer, ¿verdad? Pues empezamos a ver la angustia y la aflicción de esta mujer. Y entonces Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No? ¿Qué preguntas, no? Cada una de ellas como que, bueno, si está llorando, no come, pues pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿No? Como si no fuera obvio, ¿no? ¿Por qué está afligido tu corazón? Ya me imagino a Ana así con cada vez molestándose, con cada pregunta se molestaba más, ¿no? Y por último, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Híjole, ¿no? Nada más porque vamos a ver cómo Ana era una mujer piadosa, pero cualquier otra mujer le hubiera aventado un sartén o algo así, a lo que estaba comiendo, ¿no? Ya con esa última pregunta, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pero bueno, eso es lo que él busca, ¿no? Realmente, ¿qué está haciendo Elcana? Pues Elcana la ama. ¿Qué está haciendo? Pues tratando de consolarla, de animarla, de entender qué está pasando, ¿sí? Él le ha dado la mejor porción. Él no entiende cómo ella puede estar triste y afligida, si él le ha mostrado su amor. Sí, aún le dice él, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, ¿no te trato yo mejor como para que no necesites 10 hijos? Pero había una necesidad en la vida de esta mujer que su esposo no podía cubrir, el darle hijos. Elcana pues realmente no entendía el sufrimiento de su esposa. No entendía lo que había en el corazón de su esposa. Y creo que aquí hay una enseñanza para nosotros, los que estamos casados como esposos. Como esposos, el Señor nos ordena y nos ordena. Así lo vemos en Efesios capítulo 5. Nos ordena amar a nuestras esposas. Amar a nuestras esposas como Cristo. Como Cristo amó y se entregó, ¿verdad? Por la iglesia. De esa manera. Amar de esa forma. No es fácil, pero tenemos la enseñanza de Jesús. Eso implica cuidarlas, eso implica cuidar su corazón, ¿verdad? Entender lo que está pasando en su corazón. Por lo tanto, necesitamos del Señor. Necesitamos aprender de Él para poder amar a nuestras esposas de verdad. Y no pensar y decirles un día, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Por qué lloras? Y aquí estoy. ¿No? Necesitamos mucha gracia, mucha sabiduría para poder comprender el corazón de nuestras esposas. Pero es la tarea que Dios nos ha dado. Si eres varón, estás casado y eres creyente, recuerda eso, ¿ok? No seas como Elcana. Pero bueno, vamos a continuar viendo la historia. Verso 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Qué interesante lo que está pasando aquí. Déjame hacer hincapié en algo que realmente el texto no dice. El texto nunca indica que ella se defendió con Penina, ¿verdad? La afligía, la ofendía probablemente, la hacía enojar, ¿verdad? Se burlaba de ella al no tener hijos, pero nunca vimos que ella realmente se defendiera, ¿verdad? Con Penina. Tampoco el texto indica que Ana se quejaba con su esposo sobre su condición. Cuando le dice eso, no vemos que le diga algo, no, es que no entiendes que yo tengo, no dice nada. ¿Qué hacía Ana?
¿Qué hacía esta mujer? Con todo eso en su corazón, ¿qué hacía? Buscaba al Señor. ¿Se dan cuenta? Buscaba al Señor, llevó su pena al Señor. Ana tenía una relación real con el Señor, aquí lo vemos, y eso la llevaba a orar y hacerlo de continuo. Orar continuamente, llevar sus aflicciones delante del Señor. Sí, ella no buscaba pelear con nadie ni con su esposo, ella iba con el Señor y como vamos a ver más adelante derramaba su corazón delante del Señor. Qué importante enseñanza para nosotros es esta. Sí. A veces simplemente Dios quiere que vayamos a Él, no necesitamos ir a nadie más. Primeramente ir al Señor, ahí está nuestro refugio, ahí está la roca, ahí está nuestro auxilio, ¿verdad? Nuestro consuelo, el Señor principalmente. Esta mujer era lo que hacía, ¿sí? Y ve con lo que dice el texto. El verso 10 dice, y ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. El lloro de esta mujer, de Ana, era, como dice el texto, abundante. Había amargura del alma en ella. Pero oró a Jehová y lloró. ¿Sí? ¿Sabes algo? Cuando hay lágrimas en nuestros ojos delante de Dios, hay una obra en nuestro corazón. Dios está obrando, podemos estar seguros de eso. Dios está obrando en nuestro corazón. Y lo vamos a ver ahorita con esta mujer. Ella entonces, ¿qué hace delante de Dios después de estar ahí delante de Dios, orando, derramando su corazón? Ella hace un voto, dice el verso 11. Hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella hace un juramento a Dios, eso es un voto. Como era común en ese tiempo, era algo común. Pero me encanta ver cómo comienza diciendo esto, Jehová de los ejércitos. Ana se dirige a Dios como el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, que significa comandante de los ejércitos celestiales, ¿no? O sea, ella sabe que no está acercando a un ídolo, a un cualquier Dios, o sea, obviamente no existen, pero solo hay un Dios. Está acercando a un único Dios vivo y verdadero y que es así poderoso, es el comandante del ejército celestial, ¿sí? Ella se dirige y apela a Dios basada en la autoridad de Dios. Ella no dice, Señor, ve mi aflicción, estoy muy afligida. No, ella dice, Señor, sé quién eres tú. Sé que tú puedes hacer frente a esto. Tú eres poderoso, tú puedes ayudarme en esto. ¿Sí se dan cuenta? Y le dice, si te dignares. Ella sabe delante de quién está. Ella no está culpando a Dios. Y el texto dice que Dios la tiene en esa situación, ¿verdad? Pero ella no está culpando a Dios. Ella dice, Señor, si te dignares. Esto es humildad. Humildad. La manera en que tenemos que acercarnos a Dios es así en humildad. Si quieres que Dios responda a tus oraciones, tienes que venir con un corazón correcto delante del Señor, humilde delante de Dios. Aún entendiendo, Señor, no soy digno de presentarme delante de ti. Si el día de hoy puedo acercarme con confianza delante de ti, ni siquiera es por lo que yo puedo hacer o hice, es por lo que Jesús hizo. No soy digno de acercarme, ¿verdad? Entonces recordemos eso, aun cuando venimos a la presencia de Dios de esa manera, recordamos eso. No se trata de mí, se trata de Jesús. Este es el que me ha dado entrada a esta gracia de poder entrar al trono de Dios de esta manera. Bueno, Ana sentía igual, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, Señor, si aún no puedes compadecerte de esta forma y ver mi aflicción, si te acuerdas de mí, no te olvides de tu sierva, sino que realmente puedas concederme un hijo. Entonces, ahí viene el voto. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. El voto de Ana consistía en dedicar a su hijo al servicio de Dios, prometiendo que probablemente él sería nazareo, es lo que está diciendo, desde su nacimiento. ¿Sí? Esto lo vimos en Número 6, si quieres estudiar más acerca de la ley del nazareo, Número 6 lo dice, ¿no? Y entonces ella está comprometiendo a esto y dice, y no desde una edad cierta, sino desde nacimiento. Lo que ella está diciendo es, Señor, si me das un hijo, ese hijo será para ti. Lo voy a dedicar a ti, lo voy a consagrar para ti. Hay algo que leí del pastor Guzzi que me gustó y quiero comentárselos.
Él cómo ve esta escena. Él dice esto en su comentario. Es difícil, dice, incluso imposible entender todas las razones y dinámicas detrás del plan de Dios. Pero una cosa es cierta. Si Dios quería que este pequeño niño fuera dedicado a Él, en esta forma especial, tenía que permitir que Ana llegara a esta posición de desesperación. Así es. ¿Sí? Quizá si Dios le hubiera concedido tener hijos a Ana, como lo hizo con Penina, ella nunca se hubiera encontrado en esa situación. Ella nunca hubiera buscado de esta manera al Señor. Ella nunca hubiera hecho este voto y no hubiera dedicado a su hijo de esa manera. Así que la aflicción que Dios permitió en la vida de esta mujer tenía un gran propósito, ¿lo ven? Tenía un gran propósito. Entonces, si tú estás pasando por un tiempo difícil de aflicción en tu vida, aun si tú puedes decir, Dios me tiene aquí, es por esto, porque Él tiene un gran propósito. No es en vano. Dios no es un Dios que le gusta ver sufrir a sus hijos. ¿Sí? No se goza del sufrimiento. ¿Sí? Él tomó nuestro sufrimiento, recuerda eso, para que tú y yo no sufriéramos por toda la eternidad. Sin embargo, Él usa el sufrimiento. Porque muchas veces es la única manera en que tú y yo respondemos a su gracia, a su voluntad. Es lo que está pasando con esta mujer, ¿te das cuenta? Dios tuvo que llevarla a ese punto. ¿Para qué? Para que llegara aquí a clamar de esta manera y aún a disponerse, ¿sí? Y tomar la decisión de entregar a su hijo de esta forma. Es lo que ella hace. Vamos a continuar, verso 12. Dice así: mientras ella oraba, largamente, ¿te das cuenta? Largamente, o sea, no estuvo orando 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, largamente, delante de Jehová. Elí, que es el sacerdote, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Esto es lo que continúa. Ana está ahí orando, como vemos, oraba largamente al Señor. Y nuevamente, sin esa aflicción ella no hubiera orado de esta manera. ¿No? O sea, Dios la llevó a orar de esta forma, largamente. Y es así, realmente, si nuestra aflicción es larga, nuestras oraciones deben de ser más largas. Aún si no hay aflicción, nuestras oraciones deben ser más largas en agradecimiento a Dios, porque Él ha sido bueno con nosotros. Ana estaba orando como muchos de nosotros lo hacemos, en voz baja, en nuestro corazón, es el texto, pero el sacerdote Elí malinterpreta eso y piensa que ella está borracha, ¿no? Es lo que dice aquí. Por eso le dice: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. O sea, prácticamente ve a curártela y regresas, ¿no? Esto es interesante porque el hecho de que él pensara que Ana estaba ebria quiere decir, al parecer, que era común en el tabernáculo que personas entraran en esa condición a la presencia del Señor. O sea, algo que decía otro, ya llegó otro borracho. O sea, tan mal estaba, ¿te das cuenta? La sociedad, ¿no?, de Israel, tan mal estaba en esa situación, en ese tiempo. Pobre Ana, ¿verdad? Pobre Ana, su marido no la entiende. Y ahora ni el sacerdote la entiende. Piensa que está borracha. Pero hay alguien que sí la entiende. El Señor, ¿verdad? A quien está orando, Él sí la entiende, Él sabe. Puede pasar esto, que vayas con una persona y no te entienda, vas con otra y no te entienda. Y tú puedes ir y decir: no, es que nadie entiende mi posición porque nadie está sufriendo lo mismo que yo. No, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe lo que estás viviendo, lo que estás experimentando. Él mismo llevó nuestras enfermedades en la cruz, dice la palabra. Por su llaga fuimos sanados. Jesús es el sumo sacerdote que nos conviene, que puede compadecerse de nosotros, dice Hebreo. ¿Por qué? Porque fue tentado sin pecado, ¿verdad? Igual que nosotros. Él conoce tu dolor. Ve a Él te entiende. Entonces así la vemos la manera en que Ana
También responde al sacerdote Elí. Me encanta porque ella no muestra enojo, no muestra reclamo, no le dice, ¿qué te pasa? Yo no estoy borracha. No, ella sabe que él es el sacerdote y por lo tanto muestra respeto a pesar de esta vergonzosa confusión. Y aquí vemos más del carácter piadoso de esta mujer. Una mujer que a pesar de su aflicción, de su amargura, del dolor en su corazón, de la confusión que vemos aquí, mostró humildad y respeto a su autoridad. ¿Sí? Nunca la vimos peleando con Penina, nunca la vimos reclamándole a Elcana, nunca la vimos peleando con el sacerdote. Es una mujer realmente piadosa, que entiende sus autoridades, ¿no? Ana le responde, no, Señor mío, dice, verso 15, ¿te das cuenta? Respetándole, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces Ana derramaba su corazón delante del Señor. Y eso es lo que debemos de hacer cuando nuestro corazón se está llenando de amargura. Cuando nuestro corazón se está llenando de resentimiento, ve y derrámalo delante del Señor. No delante de nadie más, delante del Señor. Deja todo ese resentimiento y toda esa amargura delante de los pies de Jesús. Eso es lo que Él quiere. Elí se da cuenta de su horror y ve que en verdad Ana está afligida y está buscando al Señor de corazón. Es por eso que le dice en el verso 17, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Elí dice esto como un deseo. Ve en paz y que Dios realmente cumpla tu deseo. Un deseo piadoso, lo vemos así. Pero en realidad fue Dios hablando al corazón de Ana, porque va a cumplir eso. Realmente se va a hacer, pero es Dios hablando a través del sacerdote, ¿verdad? A través de Elí. Eso trajo un cambio en el corazón de Ana, porque ella sale de ahí totalmente diferente de cómo llegó. ¿Sí? Ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Recuerdas que no quería ni comer? Y comió y no estuvo más triste, ¿verdad? No estuvo más triste. Elcana le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Verdad? El sacerdote le dijo, estás ebria. Pero al derramar su corazón delante de Dios, el Señor le dio esta paz. El Señor le dio esa paz y le permitió entonces comer y ya no estar triste, ¿se dan cuenta? Cuando venimos a la presencia del Señor, esto es lo que sucede. La tristeza desaparece, la congoja desaparece, la aflicción desaparece. Si derramamos nuestro corazón delante de Dios, eso es lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Filipenses, obviamente un pasaje que recordamos aquí, Filipenses 4, 6 y versículo 7. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas, ¿verdad? O sea, hay afán, hay dolor, hay tristeza, hay aflicción, hay un afán. Algo que esté robando tu paz, algo que esté afligiendo, robando el gozo, que estés triste. Por nada estés afanosos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ven al Señor, derrámalas en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a suceder? La paz de Dios. No la paz del sacerdote, no la paz de tu esposo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? Te vas a enfocar nuevamente en aquello que es eterno y que vale la pena. Por lo que vale la pena soportar y aguantar el dolor. Cristo Jesús. Vamos a ver, a continuar en el texto, verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. ¿Te das cuenta? Entonces ya pudo adorar a Dios. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dióles un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces ellos regresan a casa, dice Elcana se llegó a Ana, su mujer, o sea, tuvieron relaciones, ¿no? Y el Señor se acuerda de ella y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, dio a luz un hijo. Entonces sucede lo extraordinario. Dios le concede un hijo a esta mujer, a Ana. ¿Se dan cuenta? Cualquier mujer en la situación de Ana hubiera aborrecido a su esposo, ¿verdad? O sea, después de esto, después de ver que tiene preferencia por su, bueno, no preferencia, pero que tiene a su otra esposa con hijos, ¿no?
O sea, hubiera aborrecido a su esposo, nunca más hubiera querido estar con él. Estoy hablando sexualmente. Pero Ana lo hace. ¿Por qué? Porque Dios le había quitado la amargura y la tristeza. De esa manera se cumple el plan de Dios. O sea, una mujer amargada que hubiera permanecido en esa amargura, nunca más hubiera buscado tener una relación con su esposo, ¿verdad? Y no hubiera llegado a la bendición de Dios. Entonces, Ana tiene fe en Dios, ¿se dan cuenta? Y Dios responde. Ana tiene un hijo y el texto nos dice que le pone por nombre Samuel, fíjate lo que dice, y le puso por nombre Samuel diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El nombre de Samuel significa Dios escucha. ¿Sí? Dios escucha. Este niño, ¿no? Obviamente es porque dice, por cuanto lo pedí a Jehová, o sea, Dios respondió porque me escuchó, ¿no? Pero me encanta esto, porque este niño siempre iba a recordar esto. Dios escucha, porque ese era su nombre, ¿verdad? Imagínate eso, o sea, digo, el día de hoy tú lo usamos como un nombre Samuel y no lo entendemos, pero en hebreo eso significaba. Es como si le pusieras a tu hijo así, no Samuel, sino Dios escucha, ¿verdad? Imagínate, Dios escucha a comer y está la comida, ¿no? Dios escucha, o sea, te hablan y dicen Dios escucha, o sea, todo el tiempo dirás Dios escucha, Dios escucha, Dios escucha. Claro, Dios escucha, ¿verdad? A veces necesitaríamos ese recordatorio, Dios escucha. ¿Te ha sucedido que sientes que Dios no te escucha? Pues recuerda a Samuel, Dios escucha. Dios escucha y escucha a esta mujer y responde por cuanto lo pedí a Jehová. Verso 21, vamos a avanzar porque ya vamos a terminar. Dice, después subió el varón, el Cana, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el Cana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando llegó el siguiente año para ir al tabernáculo, allá en Silo, para nuevamente adorar, como era costumbre de este hombre en su religiosidad, sucede que su esposa Ana ya no quiere ir. Ella no quiso ir. ¿Por qué? Porque ella había hecho un voto a Dios, ¿verdad? Y Dios cumplió. Y ella tenía que cumplir. Así adoraría a Dios, cumpliendo con su voto. No yendo nuevamente, ella dice, no, yo tengo que adorarle ahora aquí. Ella adoraría ¿cómo? Lo dice muy, muy claro el texto. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Cómo iba a adorar a Dios? Criando a su hijo. Esa era su tarea en ese momento. ¿Qué ejemplo aquí vemos para muchas mujeres de nuestros días, ¿no crees? Muchas mujeres de nuestros días que, híjole, asesinan a sus hijos en sus vientres, ¿verdad? No solo no están dispuestos a criarlos, sino simplemente a matarlos. Esa es la palabra, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos el día de hoy aprender de esto? Aún nosotros como creyentes. Mujer, Dios te ha dado una tarea muy especial que es concederte el tener hijos. Tienes hijos, es una tarea. La tarea es criarlos en el Señor. Si tú has tenido hijos y eres creyente en Jesucristo como mujer, tienes una labor muy especial, criar a tus hijos en el Señor. Claro, sí, es una tarea también de los padres, definitivamente, pero sigue siendo la principal labor de la mujer. Sí. Nadie más. Es triste ver el día de hoy mujeres que no quieren estar con sus hijos. No quieren, o sea, no hay otra palabra, o sea, pone de pretexto, no, es que yo tengo mi carrera, yo tengo que realizar mi carrera. O sea, no seas egoísta, tienes un hijo. Dios te ha dado una tarea especial que nadie más puede cumplir. No la va a cumplir una guardería, no la va a cumplir tu mamá, no la va a cumplir tu tía. Fíjate lo que dice. 1 Timoteo 2:15, el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, el Espíritu Santo hablando, Dios mismo hablando a través de él, aquí en 1 Timoteo 2:15 dice esto, pero se salvará. Está hablando de la mujer, viene hablando de eso, la mujer, ¿por qué no se le permite enseñar? ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, etcétera, etcétera. La mujer fue engañada, ¿verdad? La mujer fue engañada, dice, pero se salvará de ese engaño como engendrando hijos, enseñando. La tarea de la mujer es esta.
Es como si Pablo dijera, la tarea de la mujer no es pastorear una iglesia, la tarea de la mujer es engendrar hijos. La palabra engendrar habla de maternidad, criarlos. ¿Cómo? Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Esa es la manera de engendrarlos, de criarlos en fe, en amor y en santificación. Es una gran labor. Por eso muchas mujeres no quieren esto. Pero eso es el llamado que Dios les ha dado. Ana lo comprendió, Ana lo valoró, Ana le pedía a Dios eso, ¿se dan cuenta? Creo que como mujeres en Cristo, como madres, si eres madre, tienes que entender esto. Como mujeres cristianas es necesario enseñarle a este mundo lo valioso y admirable que es la maternidad. Porque así de admirable y valioso es para Dios. Así lo enseña la palabra. Es lo que vemos aquí. Ella decide entonces, dice, hasta que lo destete lo voy a llevar y a entregarlo. O sea, lo voy a dejar. Pues imagínate eso. Si a su niño lo voy a ir a dejar ya ahí, en el tabernáculo, que se quede a servir a Dios. Ahora, en aquellos días el destetamiento duraba entre 3 y 5 años. Si no sabemos a qué edad, 3 o 5, pero gente, la edad de 3 años o la edad de 5 años es un niño pequeño. Pero durante ese tiempo, 3 o 5 años, Ana se enfocó y se dedicó a criar a Samuel, a enseñarle los valores, quién es Dios. Es una mujer piadosa. Ahora, todos sabemos que los primeros años de vida son los más importantes. Son los más importantes. En los primeros años es donde más puedes influenciar en un niño. Ella aprovecha eso. Ella sabe que va a tenerlo por poco tiempo, pero dice, ese tiempo es importante y yo lo voy a enfocar. ¿Para qué? Para que sirva al Señor. Qué buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Ahora imagínate esto. Lo afectado que puede verse un niño por la ausencia de su madre en esos años. Confía en Dios. Quizás el día le puedes decir, es que pues yo trabajo, y si no trabajo, pues ¿cómo voy a mantener a mis hijos? Ok, si eres soltera, si tienes esa necesidad, ok, lo entiendo, o sea, creo que es comprensible, ¿sí? Pero si tú no tienes una necesidad así, si realmente trabajas por ego, ¿no? Porque quieres sentirte más, o simplemente por comodidad, porque es que pues, ahí gano un poco más de dinero, mi esposo gana, pero aquí yo gano más, pero si con lo que tu esposo pueden vivir, o sea, estás perdiendo algo más valioso, crear a tus hijos en el Señor. Vamos a continuar, vamos a terminar con el verso 24 al 28, dice así. Después que él hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Todo esto era obviamente la ofrenda que tenían que dar para poder dedicarlo al Señor. Y matando, dice que el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, sacerdote. Y ella dijo, oh, Señor mío, o sea, como recordándole, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Le dice, yo soy aquella mujer de la que estaba borracha, ¿te acuerdas? No, o sea, no le reclama, le dice, ¿te acuerdas? Yo soy la que estaba orando, derramando su corazón delante de Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Por último vemos a Ana cumpliendo la promesa que le hizo a Dios. Realmente devolverle a su hijo. Ella se dio cuenta de que realmente nada de lo que tenemos es realmente nuestro. Todo lo que tenemos y recibimos es de Dios, ¿verdad? Y tiene un propósito en nosotros. Por eso la Biblia nos enseña que somos administradores de Dios, ¿verdad? Ana pudo haber tenido muchas y suficientes razones para ser una madre posesiva, ¿verdad? Aún para decir, sí, mi voto, pero no, es mi hijo, yo no se lo voy a llevar a Dios. No, este es mi hijo, por el que yo oré, es mi hijo, por tanto le pedí a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo motivos para hacerlo, pero cuando Dios contestó su oración, ella cumplió su promesa de dedicar a Samuel al servicio del Señor. ¿Se dan cuenta? Qué increíble. Esta mujer, Ana, inició su maternidad así, o sea, preparada para hacer lo que todas las madres deben hacer tarde o temprano: dejar ir a sus hijos. Imagínate lo que hay en el corazón de esta mujer, durante esos años, 3, 5 años criando a su hijo, y decir,
Un día lo voy a llevar al templo y lo voy a dejar ahí, ¿no? Preparada para eso. Y sí, Dios nos da hijos para que podamos invertir en ellos y luego soltarlos. Pero, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Son saetas, lo vemos en manos del valiente, ¿verdad? Miren, todo el varón que yo no aljaba de ellos. Son herencia de Dios, como veíamos. Pero un día los vamos a soltar, pero tú y yo somos llamados a criarlos y dirigirlos a un punto. La gloria de Dios, el servicio a Dios, adorar a Dios. Eso es lo importante. Un día tus hijos los vas a tener que soltar. Pero ¿a dónde van a dar? Ana sabía dónde. Se encargó de eso los primeros años que estuvo con su hijo. Ella entendió que el gozo más grande de tener hijos es este, consagrarlo al Señor, regresarlo completamente y con libertad a Dios. Señor, es tuyo, mi hijo te pertenece, es tuyo. Así es como tenemos que vernos a los hijos, realmente dedicarlos al Señor. Siendo que entonces voy a hacerlo nazareo y lo voy a llevar al templo, a la iglesia, que ya sí. No. Dedicarlo al Señor es realmente ayudarle a que viva para Dios. Desde niño aprende a vivir para Dios. Si va a ser un ingeniero, que sea para el Señor. Si va a ser un profesor, que sea para el Señor. Si va a ser un mecánico, que sea para el Señor, pero que todo su vida le dé gloria a Dios. ¿Sí? Esta mujer adora de esta forma al Señor, dice, y adoró allí a Jehová. Adoró como entregando a su hijo, ¿verdad? El plan de Dios era el nacimiento de un hombre, Samuel, que entra en escena como el profeta que traería avivamiento a la nación a través del ungimiento del rey Saúl y después del rey David y Salomón, etc., ¿verdad? Pero iba a ungir a estos dos reyes, Saúl y David. Fue Samuel este hombre, ¿sí? ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué podemos llevarnos aquí? Aprendemos mucho de Ana, aprendemos mucho de esta mujer, pero ¿qué aprendemos de este niño? Creo que al igual que Samuel, nosotros hemos nacido de una manera milagrosa, ¿verdad? Nacimos espiritualmente, estoy hablando de eso espiritualmente, no estoy hablando de carnal. Quizás carnalmente tú naciste de una forma milagrosa, pero estoy hablando del nuevo nacimiento, milagrosamente. Fue una obra de Dios, estábamos muertos en nuestros pecados, dice la palabra. No había ningún poder en nosotros para que pudiéramos vivir, darnos vida. Fue entonces donde Dios obra y en su gracia nos da vida. Fue Él quien nos hizo nacer, así como lo hizo con Samuel, dándole vida a través de una matriz que era estéril, da vida. Así digámoslo así, en nuestra esterilidad, Dios nos dio vida. ¿Pero para qué? ¿Para qué? La vida que Dios nos ha dado, Samuel nos recuerda algo, es para Él. Es para Él. Si Dios nos ha librado de la muerte con tan grande salvación, es para que nosotros vivamos consagrados, dedicados para Él. Es lo que vemos con Samuel. Ana hizo un voto y dijo, Señor, es para ti, lo consagro para ti. Esa es la manera en que ahora tú y yo tenemos que responder a eso. Recordar que espiritualmente hemos sido como Samuel. ¿Sí? Nacimos milagrosamente por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? ¿Con qué propósito? Vivir consagrados para el Señor. Ese es el fin y el propósito de cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo. Vivir para Él, para agradarle, dedicados a Él completamente. Quiero terminar recordando este versículo en Romanos 12:1 que nos recuerda esa dedicación. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿se dan cuenta? Por lo que Dios hizo, por el nuevo nacimiento, que presentéis vuestros cuerpos, no solo nuestra mente, nuestra alma, no solo cosas abstractas, sino las cosas físicas, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional habla de la forma más lógica de poder adorar a Dios ahora. Si hemos nacido de nuevo, es lo que sigue, dedicarnos y consagrarnos completamente para el Señor. Qué buen comienzo de este libro. Así comienza, ¿verdad? Introduciendo a Samuel. Vamos a ver la manera en que Dios usó a este hombre, pero mi oración, y quiero terminar orando esto, es que podamos también ser usados por Dios de una forma poderosa como Dios va a usar a Samuel, ¿ok? Por todo lo que Él ha hecho a nosotros. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias, Señor, por el día de hoy permitirnos comenzar
a estudiar este libro, Señor. Gracias por enseñarnos a través de esta historia a ver la madre de Samuel, Ana, una mujer piadosa. Vimos muchas cosas a través de ella, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor, siempre de los ejemplos, aún de aquellos malos, Señor, como el Cana, Señor, un hombre religioso, Señor, como pues aún Elí, que lo vamos a ver más adelante, Señor, aprender que pues no cometer esos mismos errores, Señor, pero sobre todo aprender de aquellos ejemplos piadosos, Señor. Ejemplos, Señor, que nos ayudan a ser verdaderos adoradores, Señor. Dejar a un lado la religiosidad y poder adorarte en espíritu y en verdad, como tu palabra lo dice, Señor. Gracias, Padre, porque también vimos en Samuel cómo nos recordaste eso, el nuevo nacimiento, Señor. Y que ahora, Señor, podemos vivir para ti, Señor. Nuestra vida, Señor, tiene un propósito eterno. Y ese propósito está en ti, Señor. Vivir dedicados, consagrados para ti. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias por habernos dado vida de esa forma, Señor, de esa manera tan milagrosa para nosotros, como lo hiciste con Samuel, Señor. Porque ahora, a través de esta vida, Señor, que ahora entendemos es tuya, Señor, podemos agradarte, podemos servirte, Señor. Te damos nuestra vida el día de hoy y recordamos eso, Señor. Gracias por salvarnos y gracias, Señor, porque ahora vivimos para ti, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.